La palabra de hoy la podemos encontrar en Isaías 40:31. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El título del mensaje del día de hoy, del domingo de hoy, es la respuesta que sobrepasa el tiempo y el espacio. La semana pasada estuvimos viendo la respuesta de la bendición del trono, ¿verdad? Dios, para que nosotros podamos resplandecer esta luz a las 237 naciones, para que podamos hacer la evangelización del mundo, ha preparado la respuesta de la bendición del trono, a través de la cual Dios quebranta la oscuridad, desde su trono está obrando poderosamente, enviando a sus ángeles que obran continuamente a nuestro favor y estableciendo su reino. Con esta obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio, podremos predicar el Evangelio a las 237 naciones. La mayor estrategia de Satanás es derrumbar a la siguiente generación. Por eso nuestros remanentes tienen que estar despiertos espiritualmente, porque Satanás tiene mucho interés en vosotros. Los adultos tenemos que estar despiertos espiritualmente, porque Satanás quiere que no transmitamos el Evangelio a las siguientes generaciones. Cristo nos garantiza la respuesta, nos garantiza la victoria. No nos tenemos que preocupar, sino simplemente disfrutar del Evangelio. Simplemente disfrutar de la bendición que sobrepasa el tiempo y el espacio. Es que esta respuesta hasta mi pasado lo sobrepasa. Hasta mi futuro ya me lo ha asegurado. Sobrepasa todo tiempo y espacio. Satanás tiene esa estrategia, que el remanente no se pueda levantar, es la estrategia que él tiene, derrumbar a la siguiente generación. Pero el plan de Dios es que en cada época de desastres se levante ese remanente, esa persona que permanece en el Evangelio. ¿Para qué? Para que todo desastre sea bloqueado. Por eso es una gran bendición que nosotros podamos disfrutar de esta respuesta. Y como segunda bendición que Dios nos ha dado, además de la bendición del trono, hoy estamos viendo esta obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio. Para que este remanente sea levantado, para que nos podamos levantar, Dios ha preparado estas respuestas. Entonces, aquellos que hoy se aferran a su pacto, Dios le dará esta respuesta. La Biblia nos muestra que Satanás también obra sobrepasando el tiempo y el espacio. Y que él, como protagonista, pues la Biblia nos muestra que hay ese camino de destrucción para el hombre, donde empieza en el pecado original. En Génesis 3, donde Satanás, a través del engaño y de la mentira, le quita al hombre lo más importante, que es la palabra, el pacto con Dios. Dios les da la palabra. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Y Satanás les roba esta palabra. Ese es el pecado original. Para hacerlos caer, ¿en qué? En engaño. Al romper este pacto con Dios, caer en pecado y quedar separado de Dios. Así él puede tomar el control de la creación de Dios y del hombre. Continuamente obra con este engaño, incluso hoy día, aunque fue algo que ocurrió hace muchos años, hoy día obra de la misma forma. Es el camino de destrucción para el hombre. Y continuamente Satanás te ayuda o te muestra, ¿para qué? Para que estés enfocado en el qué, en el yo, en mi ego, en mi vida, en lo mío. No, si es que tú puedes ser como Dios, no vas a morir, sino que tus ojos se van a abrir, vas a ser como Él. Hoy día, pues continuamente manda esos mensajes
al hombre. ¿Quién necesita a Dios en esta época? Tú eres el dueño de tu vida. Confía en ti. Sin dueño ni Dios. Yo vivo de esta forma. Hay mucha gente que vive con esa ideología. Y en la época en la que vivimos, parece que suena hasta bien. Parece que es hasta lo correcto. Satanás viene con engaño y continuamente te está mostrando esto. Les hace incluso más esclavos aún de estas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, sin ser engañados por la obra de Satanás, debemos de ser capaces de estar por encima de lo que otras personas nos dicen. Incluso ser capaces de no quedarnos en el error de otros y poder edificar algo constructivo de esto. Os bendigo para que seáis las personas a través de las cuales Dios bendice a otros. Os bendigo para que seáis las personas, el creyente que tiene este secreto, y a través de ti otras personas pueden recibir fuerza y no perderlas. Satanás continuamente guía a la gente para que caiga en medio de este camino. A través del pecado original, le dejó en un estado espiritual devastado, totalmente en maldición. Aquel que fue creado, el Hijo de Dios, o el hombre que fue creado a imagen de Dios para estar con Dios, ya no podía estar más con él. Sufría por la condenación del pecado y continuamente afligido por lo que Satanás les daba. Si realmente somos las personas que conocen esta respuesta y la comparten, seremos grandemente usados por Dios. La mayoría de las personas no miran la parte espiritual, sino que se quedan en el error, se quedan en lo físico, en lo que esta persona me ha dicho. ¿Eso qué es? Génesis 3, el yo. Porque Satanás, a partir de Génesis 3, nos dice, solo lo que importa eres tú, el yo, lo mío, mis cosas, mi vida. Y la mayoría de las personas, incluso muchos creyentes siendo engañados, se quedan simplemente en esto, en la herida. Y se lo toman todo de una forma muy personal. Por supuesto que nos afecta. Pero si tenéis ese secreto del culto y de la oración, de verdad que vais a ver cómo Dios obra sobrepasando el tiempo y el espacio. En medio de toda situación, sin ser cegados, tenemos que ser capaces de recibir gracia. Entonces nada será un problema. No importa qué grande sea la dificultad que tú te enfrentes, las limitaciones que puedas tener. Si tú eres la persona que hoy delante de Dios en el culto puede recibir gracia, vas a estar por encima de todo ello. No importa cuánto se pongan en contra tuya, si tú hoy de verdad recibes gracia y tienes la seguridad de que Dios está conmigo, todo va a ser restaurado. Vas a tener tranquilidad. En el mundo en el que vivimos, a través de la meditación trascendental, Satanás continuamente está obrando, porque de verdad que él está guiando por este camino de destrucción al hombre. Y lo guía para que no pueda encontrarse con Cristo, quien es la respuesta para nuestra vida, nuestro Salvador, quien nos salva de todo este destino. Y vemos que hoy día utiliza mucho la meditación trascendental, donde a través de esta meditación, retiros o concentraciones, etcétera, no hacen otra cosa sino que te ayudan a crecer tu ego. No es que sea malo que tengas un tiempo de tranquilidad, por favor, es que eso es genial, tener un poco de paz, tranquilidad. ¿Qué ocurre? Que fuera del Evangelio, todas estas meditaciones y pues educación que quieren transmitir a través de la meditación trascendental, de el yin y el yang, todas estas cosas, ¿qué es lo que te llevan? Meditan para hacer crecer su ego, para hacerse fuertes ellos mismos. Entonces, se hacen más fuertes para poner sus intereses, su yo, por encima del todo.
Para eso hacen la meditación. Tienen ese tiempo donde ellos se hacen fuertes en su ego, en su yo. Entonces ya cuando vuelven a trabajar son capaces de pisar a los compañeros, son capaces de, bueno, pues tú me has hecho esta, yo te la guardo y te la devuelvo cuando pueda. ¿Por qué? Meditan continuamente en eso, se llenan de esas cosas. Utilizan otro tipo de cosas que Satanás te va mostrando cosas ¿para qué? Para lo material, para mi propio éxito. Continuamente obra de la misma forma. Vivimos en una época donde la gente talentosa, la gente que sale por televisión, por supuesto, la gente, todos somos normales, pero bueno, voy a decir normal, la gente no famosa, por supuesto ellos también, pero esa gente ya que son élites, ellos lo confiesan, lo escriben en sus libros, lo dicen en las entrevistas que les hacen. Ya no pueden vivir sin estos tiempos de meditación, porque es muy difícil vivir sin este tiempo. Es muy difícil vivir en este mundo si no refuerzo mi ego, si no me hago fuerte enfrente de los demás. Reciben poder de esta forma. Mi yo interior, mi mundo interior, mi mundo espiritual, mi vida espiritual. Satanás continuamente, a través de engaños, tentaciones, nos lleva a una confusión. Y a través de esta confusión, dejándonos en ese estado de confusión, realmente, pues mucha gente se siente desgraciada. Mucha gente tira la toalla. Dicen que no puede más. Y desgracias, pues realmente empiezan a ocurrir. Dios nos llamó como remanentes para darnos la bendición del trono. Y luego, a través de la obra que sobrepasa el tiempo y el espacio, Dios ha prometido que va a obrar para que la luz de Cristo sea resplandecida a las 237 naciones. Esto es algo que nosotros no podemos hacer, que solo es posible si disfrutamos de esa bendición del trono, si disfrutamos de que Dios está con nosotros. Por eso, en el día de hoy, la respuesta que sobrepasa el tiempo y el espacio. ¿Cuál es la palabra que yo hoy me tengo que aferrar? 5 minutos. Con 5 minutos es suficiente. Como hemos leído hoy, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si de verdad tú has venido hoy al culto poniendo o depositando tu fe, tu esperanza en Jehová, estoy seguro de que Dios te dará esas nuevas fuerzas. Te bendigo para que hoy a través del culto, así como pones tu fe en Dios, en Jehová, te bendigo para que recibas esa nueva fuerza. Aquellos que tienen la esperanza en Jehová, recibirán esa nueva fuerza. Dice la palabra de Dios que levantarán las alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo yo puedo disfrutar de esta bendición? Poniendo mi esperanza en Jehová, poniendo mi fe en Cristo. En Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Aquellos que se someten a Dios. ¿Qué significa someterse? Es decir, ¿qué quieres, Dios? Aquí estoy yo para lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. ¿Qué necesitas? Eso es someterse. Perder dejar todo de lado o con un corazón realmente sincero, abierto a Dios. Sentir que realmente dependes de Él. Eso es someterse a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Por qué 5 minutos? Con 5 minutos al día, mi día puede cambiar. Con 5 minutos, Dios puede cambiar tu estado anímico. Con 5 minutos al día, donde yo me concentro en el Evangelio, donde yo me paro, dejo de agobiarme, digo,
voy a poner mi esperanza en Jehová. Con 5 minutos que le dediques al día usando esto, Dios dice que te va a dar nuevas fuerzas. ¡Qué gran bendición! Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Os bendigo para que podáis esperar a Jehová. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Durante estos 5 minutos voy a disfrutar de esta bendición. Si guardáis este tiempo todos los días, de verdad, todos los días Dios os va a dar esas fuerzas para que no os fatiguéis, para que no os canséis. Por eso guardad estos 5 minutos, para no perder esa concentración espiritual, para no perder ese ritmo espiritual, para no perder la fuerza espiritual. Ya el primer mensaje complementa mucho este mensaje que estamos viendo hoy. Aquellos que no hayan podido escucharlo, lo pueden ver en el canal de YouTube, de nuevo. ¿Para qué realmente tenemos esos 5 minutos? Para concentrarnos, para poner nuestra esperanza, para esperar realmente a Jehová. Pero ¿para qué realmente nos estamos concentrando? Para no vivir con mi pensamiento. ¿Cuál es nuestro problema? Que sin darme cuenta, incluso yo que soy hijo de Dios, salvo, sin darme cuenta, incluso yo siendo pastor, me pasa que me enfrento a una situación que ocurre en mi familia o que una situación que ocurre personal, una situación que no esperaba, y sin darme cuenta ya he vuelto a Génesis 3, 6 y 11. Otra vez al yo, otra vez a lo material, otra vez me preocupo por el futuro, otra vez mi éxito, mi trabajo, que es lo importante, mi pan de cada día, cuando no solo de pan vivirá el hombre. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos todos los días. Por eso que es importante. Aquel que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Tengo que tener esa naturaleza. Por eso 5 minutos al día. Para cambiar mi pensamiento. Sin darme cuenta, ya mi pensamiento se vuelve a Génesis 3, 6 y 11. Por eso, ese tiempo que guardo delante de Dios, ¿en qué medito? En la palabra. Esa palabra me cambia por completo. Es verdad, mi situación dice qué difícil es. Mis limitaciones dicen es imposible. La realidad me dice no vas a poder. Pero la palabra de Dios es diferente. El Evangelio me dice otra cosa. Dios, ¿qué nos dice? Que es verdad, que no es con tu fuerza ni con tu poder, sino con mi espíritu. Lo vimos la semana pasada. Por eso cambia tu concentración. Por eso guarda esos 5 minutos para concentrarte en el Evangelio. Teniendo este tiempo, desecha tu pensamiento y vive con el pensamiento de Dios. Entonces, ya no es tu estándar, sino el estándar de Dios. Os bendigo para que disfrutáis de esta bendición. Buscaros esos versículos bíblicos que os gusta, que os da fuerzas. Junto con la palabra del domingo. Esta semana, la semana pasada, también. Todas las semanas, con la palabra que Dios me da. Guardar esa palabra, el versículo os puede servir, el versículo bíblico, sino de todo el mensaje, una frase que a mí me ha dado fuerza o que tiene un gran significado para mí. Apuntarla y en esos 5 minutos leerla. O buscar esos versículos bíblicos que os dan fuerzas. ¿Para qué? Cambiar la concentración al Evangelio. Qué difícil es. Tenemos que dejar de pensar de esa forma. Dios nos dice que es imposible, pero porque era imposible para nosotros, Dios vino, se hizo hombre y murió por ti. Porque era imposible para ti que recibieras la salvación, porque no hay justo ni uno en esta tierra, Jesucristo vino a morir por tus pecados. Jesucristo vino para darte la salvación, porque era imposible para ti. Buscaros estos versículos. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El mundo que te dice, tu realidad que te dice, te faltan muchas cosas. Si todavía no tienes esto ni lo otro. Uy, si tienes que recibir todavía estas respuestas, ¿cómo tú vas a ir a las 237 naciones? ¿Cómo tú vas a ser esa remanente para bloquear los desastres? Uy, pues mira la iglesia, si recién está empezando o si todavía hay muchas limitaciones o tal.
Todo es mentira de Satanás. Que te trae estos pensamientos, ¿para qué? Para engañarte. Utiliza las tentaciones. ¿Para qué? Para traer confusión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La situación en la que vivo, las limitaciones con las que me encuentro, no son un problema. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es verdad, no tengo fuerzas, pero en Cristo, Cristo me fortalece. Mateo 16:16, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión, yo creo que tú eres el Cristo, la solución a todos mis problemas. Sobre esta confesión, tú edificas la iglesia, tú vas a edificar mi vida. Es verdad, yo no puedo, no hay respuesta para mí. Tengo muchas limitaciones, pero tú eres el Cristo sobre mi vida, sobre esta situación. Obra con tu Espíritu Santo, sobrepasando el tiempo y el espacio. Esta obra, el hombre no lo entiende. El mundo no la entiende. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, el que había de venir para solucionar mi problema espiritual que yo no podía solucionar por mí mismo. En ti tengo la salvación. Edifica mi vida, edifica tu iglesia sobre esta confesión. No importa todo lo demás. Esos 5 minutos para cambiar esta concentración, donde me concentro en que Jesús es el Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, un día veréis que Dios ha estado obrando, sobrepasando tiempo-espacio en vuestra vida, de tal manera que vuestra vida estará en medio del itinerario del pacto. A Moisés le vino esta palabra. Ayer estaba hablando con un remanente y dice, es que Moisés está muy bien, pero es que hablaba mucha incredulidad. Y yo, bueno, eso es porque estás pensando solo en la incredulidad que habló Moisés, pero ¿quién no habló incredulidad? Si todo el mundo caemos en la incredulidad y tenemos bajones. Moisés es la persona que más ha escrito en la Biblia. O sea que tampoco habló incredulidad, pero también hizo cosas muy importantes. Los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. Después de 400 años de esclavitud, donde no había ni un remanente que se levantara con el pacto, Dios levantó a Moisés. Que él decía que yo no hablo bien, no será mi hermano que Aarón, que es el que habla bien, yo tengo muchas limitaciones. Y Dios le respondió, no es por lo que tú eres o quién eres o el talento que tú tengas, sino porque yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Y parece que jugaba con él. A ver, mete tu mano en el pecho, si la metía, y la sacaba 5 dedos, 6 dedos. Parece que jugaba con él, ¿no? Continuamente. Suelta la vara y se hacía una serpiente. Cógela por el rabo y se hacía otra vez la vara. Estaba jugando con él. Yo soy el que soy. Si en vuestra vida está el pacto de Dios, si permanecéis en esa palabra, de verdad que un día vais a ver que Dios ha estado obrando sobrepasando el tiempo y el espacio. A los 80 años Dios llamó a Moisés. Durante 40 años él estuvo en Midian con Jetro, donde Moisés se casó también con su hija, con la hija de Jetro. Durante 40 años, ¿qué estuvo haciendo? No estuvo simplemente pastoreando ovejas, meditando y organizando el evangelio que él había escuchado de su madre. La palabra de Dios. Hasta el punto que él cambió lo que tenía grabado en sí, su naturaleza, su raíz. Pero fíjate, luego cuando Dios le llama, ya le salió otra vez su debilidad, su Génesis 3, 6 y 11. Él se volvió la persona del pacto, la persona que estaba dentro del pacto de Dios. El pacto de Dios estaba en su vida. Él tenía esa dirección. Entonces Dios no le importó que tuviera 80 años. No le importó que no hablara bien. Sobrepasó el tiempo y el espacio. Y le guió en medio de este itinerario que Dios, por el cual Dios le guió. Eso el pastor Ryu lo dice en inglés covenant. Hoy vamos a aprender inglés.
Y dice que es la respuesta del nobody. Lo he puesto en español también. Es el pacto de Dios. ¿Qué es el pacto de Dios? La promesa de Dios. Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el pacto de Dios? Es el contrato que Dios hace con el hombre. Cree en Jesucristo y serás salvo. Aquel que cree en él y le recibe como dueño y señor, recibirá la salvación. Se vuelve hijo de Dios. Ese es el pacto. La promesa de Dios para el hombre. Jesucristo, el Salvador. Esa respuesta es la respuesta de nadie. Aquel que permanece o que tiene este pacto podrá ir donde nadie ha ido. Podrá hacer lo que nadie ha hecho. ¿Por qué? Porque no hay camino. No hay camino para bloquear ese engaño de Satanás. No hay camino para bloquear ese camino de destrucción. Solo a través del pacto. Solo a través de Cristo. Aquel que permanece en este pacto, Dios le da una visión donde ya no hay camino para la gente, donde la gente está en confusión porque no conocen ese camino y están ahí pataleando. Dios utiliza al remanente que tiene la visión de Dios. ¿Para qué? Para restaurar. Dios, a través de la persona que ha recibido el pacto de Dios, la palabra, y tiene esta visión que es la evangelización del mundo, que el evangelio sea predicado porque no hay otro camino para el hombre. A esas personas Dios les da el sueño. ¿Por qué? Mira a los adolescentes. Ya han tirado la toalla, han abandonado. Ya hace tiempo que han abandonado, porque no hay camino. No hay tiempo para ellos. Por eso a través del sueño que Dios nos ha dado, Dios va a restaurar la imagen de Dios. Hoy día, ¿qué ocurre con las personas que sufren por problema espiritual? ¿Dónde tienen que ir? Están tan afligidos, ni el médico es la respuesta, ni los políticos es la respuesta, ni la educación es la respuesta, ni la economía. Gente afligida con problemas espirituales, cuanto mejor les va, peor les es. Se vuelven ricos de repente. Les toca la lotería y la lotería les trae la mayor desgracia. ¿Quién lo iba a decir? No hay lugar donde la imagen de Dios, nosotros que fuimos creados a imagen de Dios, esa imagen pueda ser restaurada en la vida del hombre. Por eso es necesario que se levante un RUTC, una iglesia, un centro para la sanidad, un centro donde la gente o los adolescentes puedan crecer para ser esa cumbre espiritual y que el movimiento de vida, el movimiento de evangelismo continuamente se esté levantando. Para ello Dios, ¿qué nos va a dar? La práctica. Lo vamos a ir poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Porque no hay otra respuesta. Ya hace muchos años que la gente está en medio de división. ¿Qué podemos hacer? Están divididos, enfadados, pelean porque sufren por su realidad. Por eso se crean las divisiones. Vosotros sois la obra maestra de Dios. Esto es la práctica. Nosotros somos ese efecto palanca para el evangelio. Por eso os bendigo para que continuamente meditemos en la palabra de Dios. Por eso la conclusión, edifica ese altar de oración, donde yo pueda guardar esos 5 minutos para cambiar mi concentración. Así como yo disfruto del evangelio, me doy cuenta, no necesito mis pensamientos, no necesito mi estándar, no necesito el juzgar a la gente o la situación. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios no me ha dejado ni un momento. Me está guiando en cada uno de mis pasos y su pacto se está cumpliendo en mi vida. Yo llevo años experimentando eso. Yo me acuerdo a mi madre orar por la evangelización del mundo y orar conmigo cuando yo empezaba a entender el evangelio. Toñín,
vamos a hacer la evangelización del mundo. Ella ni siquiera oraba por la evangelización de España, sino por la evangelización del mundo. Y Dios ha preparado todo, ha bloqueado las puertas a través de crisis económicas, situaciones en mi familia. ¡Qué gran problema! Pero no, ha sido todo la guía ¿para qué? Para que yo hoy pueda estar aquí. Yo me di cuenta, uy, mi madre siempre ha predicado para que Dios me levante como ese evangelista para predicar el evangelio a todas las naciones. Y todos los domingos en mi iglesia aquí en Corea se juntan 17 naciones delante mía y estoy ahí predicándolas. Y ya somos más que en Hechos 2, que se juntaron 15. Somos ya Hechos 3 por lo menos. Os bendigo para que tengáis ese altar de oración. Si no guardo yo el tiempo de oración, el tiempo donde doy culto a Dios, en mi vida no hay cambio. Sin darme cuenta, estoy ahí enraizado en lo que Satanás me ha dado, en el pensamiento que Satanás te ha dado continuamente. A través de ese altar de oración, ¿qué significa el altar de oración? Ese tiempo donde vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, allá donde él iba, ¿qué hacía? Ponía una tienda y preparaba un altar, un lugar para el culto. Y continuamente daba culto. Dios le hablaba y le daba una gran respuesta. Y en vez de decir, toma ya qué respuesta Dios me ha dado, en vez de decir por ahí y encima alardear, es que Dios me ha dado esta respuesta o lo otro, que es lo que yo haría a lo mejor. Abraham, ¿qué hacía? Se iba al altar y oraba a Dios otra vez. Confirmaba la respuesta. Dios me ha dado esta respuesta. ¿Por qué? Porque tiene otra respuesta detrás. Para ver el plan de Dios, su voluntad continuamente. Continuamente, ¿qué hacía? Cambiaba su pensamiento. Y él era como nosotros. Dudaba. Dios le dice, sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No te preocupes por nada. Vas a ser origen de bendición. Todas tus generaciones serán origen de bendición. Voy a estar contigo, bendeciré al que te bendijere. Si alguien se pone en contra tuya, le voy a maldecir. No te tienes que preocupar de nada. Y lo primero que hace al salir, va a Egipto y dice, uy, mi mujer con lo guapa que es, a mí me matan y se la llevan. Y miente. No, si esta es mi hermana, dice, para que no le maten. Abraham era como nosotros. Continuamente, otra vez, mi yo, que no me pase nada, mi vida, lo mío. Por eso es importante ese altar. ¿Para qué? Donde pueda guardar esos, aunque sea 5 minutos, que sea más, mejor. Pero con 5 minutos que podéis guardar es suficiente para cambiar mi pensamiento. Que no sea mi estándar, que no sea lo que la gente me dice, lo que la situación me habla, sino lo que me dice la palabra de Dios. Cuando uno sale en fe, realmente Dios empieza a obrar sobrepasando tiempo y espacio. Edificar ese altar de oración donde continuamente podáis cambiar vuestras 24 horas. Hay gente que 24 horas está afanado, preocupado. Cambiar esa concentración para que realmente toda mi esperanza pueda realmente esperar en Jehová, en quien a través de él voy a recibir esas fuerzas nuevas. ¿No tenéis fuerzas? Ir delante de Jehová. 24 horas, hasta que soñéis con Dios, hasta que soñéis con el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice el pastor Ryu, la obra de las 25 horas. A ver, un día tiene 24 horas, no tiene 25 horas. Pues eso es lo que quiere decir, que sobrepasa el tiempo y el espacio, que sobrepasa la fuerza humana. Obra 25 horas al día en vez de 24. ¿Por qué? La obra de Dios, la bendición de Dios, es que no viene simplemente a vuestras vidas, hasta las siguientes generaciones. Son eternas. Una persona que disfruta del culto en espíritu y en verdad, que se aferra a Cristo, toda la oscuridad del pasado, el problema de los ancestros es solucionado. Mis siguientes generaciones son libres de problemas espirituales. Os bendigo para que seáis ese origen de bendición. Entonces, de esta forma, disfrutaremos de ¿qué? De que Dios realmente está conmigo. De Emmanuel, unánimes todos juntos. Entonces, que estas tres cosas se vuelvan mi sistema.
que sistemáticamente yo pueda disfrutar siempre, Dios está conmigo, Emmanuel, y todos juntos como iglesia, ver esta obra de Dios. Ese altar tiene que llegar a ser mi sistema. ¿Cómo yo experimento que Dios está conmigo? Hay una persona que dice, no, es que yo oré para que ocurriera esto y justo ocurrió. Entonces veo que Dios está conmigo. Dios puede obrar de esa forma. Pero lo más concreto, para no ser engañado, ¿qué es? El ver el cumplimiento de la palabra. Dios es el verbo, Dios es la palabra. Yo he recibido esta palabra y Dios me ha respondido acorde a esta palabra. De verdad Dios está conmigo. Yo me di cuenta todas las semanas. Qué curioso. Es que fíjate la palabra cómo es respuesta para mi vida. Yo no he visto a Dios. Ni estaba yo sentado orando o leyendo la Biblia y de repente un viento o algo así. No, yo eso no lo he experimentado nunca. Pero veo que Dios está vivo porque obra siempre a través de la palabra. La va cumpliendo. Es completamente mi guía, muy concretamente. Os bendigo para que esto sea sistema para vuestras vidas. Que continuamente podréis entrar dentro de la bendición de la respuesta que sobrepasa el tiempo y el espacio 24 horas. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Bendícenos para que seamos esos hijos tuyos que realmente ponen nuestra esperanza, que esperan en Jehová, Señor. Bendícenos para que 24 horas podamos disfrutar continuamente del Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.